En el nombre de Jesús, Malaquías 2:14, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Amén a la palabra de Dios. La santidad del pacto matrimonial. Nos encontramos viviendo en un tiempo en el que muchas personas han perdido prácticamente por completo la noción de lo que significa el matrimonio, la noción del fundamento del matrimonio, que es el de un pacto delante de Dios. Hoy, tristemente, hermanos, muchos quieren disfrutar de los beneficios del matrimonio, pero no quieren abrazar la seriedad del compromiso que el matrimonio conlleva. Las personas desean compañía, desean apoyo, desean cariño, desean intimidad, desean estabilidad en todo sentido, pero muchas veces no quieren asumir el peso espiritual del matrimonio, el peso emocional y sobre todo el peso moral de este pacto. Tenemos que recordar que el matrimonio es en esencia eso, un pacto divino, y que este pacto establecido por Dios no lo fue para que lo tratásemos o lo abordásemos como un acuerdo temporal, un acuerdo basado en sentimientos, en emociones, sino que lo considerásemos como un pacto permanente, un pacto serio, en definitiva, un pacto santo, que es de donde proviene el título de nuestra enseñanza de hoy. Cuando hablamos de santidad de este pacto, del pacto matrimonial, estamos hablando de un amor que está muy por encima de los sentimientos humanos, estamos hablando del amor de Dios y por lo tanto de un amor duradero, un amor para toda la vida. De hecho, hermanos, así se va a titular, así se titula ya el libro que mi esposa y yo hemos estado escribiendo, Amor que dura toda la vida y que pronto vamos a lanzar. Pero no podemos limitar este amor duradero nuevamente a sentimientos, ya que los sentimientos, como es sabido, suben y bajan, cambian. Las emociones son muy cambiantes y las etapas de la vida también. Ellas nos traen cansancio, nos traen presión, pruebas, aflicciones, desafíos. Pero cuando un matrimonio comprende y asume que es sostenido por un pacto delante de Dios, encuentra entonces una base firme para permanecer, una base firme para crecer, corregirse y poder seguir adelante. Muchos matrimonios, hermanos, sufren porque edificaron sobre la emoción, edificaron sobre la atracción o sobre la ilusión, sin profundizar en la convicción del pacto matrimonial. Y cuando los desacuerdos llegaron, porque siempre llegan, cuando las diferencias llegaron, cuando las heridas se abrieron, cuando las dificultades les superaron, comenzaron a pensar que el problema era que su amor se había acabado. Esa es una expresión, una idea que hemos oído tantas veces: se acabó el amor. Pero en realidad no es que se acabó el amor, sino que lo que faltó fue no el amor en el sentido emocional, sino el entendimiento de lo que es el verdadero amor. En otras palabras, el entendimiento de lo que es el pacto matrimonial. Ahora, no estoy con esto queriendo decir que el pacto matrimonial elimine o puede sustituir la necesidad del afecto o de la ternura o del romance. Todas estas cosas son importantes y tienen su lugar y ya hablaremos de ellas también. Pero la realidad es que el pacto matrimonial le da fundamento a estas cosas. El pacto, hermanos, es lo que sostiene el amor
cuando las emociones se debilitan. El pacto es lo que le recuerda al esposo y a la esposa que su unión depende no de cómo se sienten en determinado momento, sino de lo que un día decidieron delante de Dios, y es unir sus vidas para siempre. El pacto transforma el matrimonio y lo lleva de ser una relación frágil a una relación estable. Solo cuando un matrimonio comprende esto, es capaz de vivir con honra, es capaz de vivir con fidelidad, con seriedad, con santidad, y todo esto es lo que le permite perseverar. Mis hermanos y todos aquellos que lleguen a oír esta conferencia, el matrimonio cristiano, el matrimonio instituido por Dios, no es uno que está basado en los sentimientos, sino en la firmeza de este pacto hecho delante de Dios. Eso es precisamente lo que Malaquías nos presenta. Él presenta a la esposa como la mujer de tu pacto, literalmente. Y esta es una expresión que necesita ser analizada, es una expresión profunda. No dice la mujer de tu casa, no dice la mamá de tus hijos, ni siquiera dice la mujer que amas, dice la mujer de tu pacto. Esto significa que el vínculo matrimonial nunca debe ser visto como una cuestión romántica. Esa sería una vista muy superficial, muy parcial. El matrimonio, como venimos diciendo, tiene una dimensión divina, hermanos, en la que Dios mismo es testigo de la unión. Eso cambia completamente la forma en que esta relación se debe ver. Entonces, el esposo no debe ver a su esposa como alguien que simplemente llegó a su vida para compartir responsabilidades, para ayudarle. Y la esposa no debe ver a su marido solo como alguien con quien tiene una afinidad emocional. No, sino que ambos deben recordar que están unidos por un compromiso sagrado. Es decir, que su matrimonio no es un contrato humano meramente, que se puede reinterpretar según la conveniencia del momento. Ellos deben ver su matrimonio como un pacto moral y fundamentalmente un pacto espiritual. La diferencia es grande porque el contrato suele proteger intereses, pero el pacto exige entrega. El contrato pregunta, ¿qué recibo yo? ¿Qué beneficios hay para mí en esto? El pacto, en cambio, pregunta, ¿cómo honro lo que prometí? El contrato dura mientras convenga a las partes. El pacto permanece porque es asumido con responsabilidad, o debiera serlo. Hermanos, muchos matrimonios hoy día piensan como consumidores y por eso fácilmente se decepcionan, fácilmente se separan también. Pero cuando los matrimonios comienzan a pensar como personas de pacto, entonces ese matrimonio aprende a permanecer, aprende a trabajar las diferencias, aprende a corregir errores y aprende a madurar. Entonces, el amor matrimonial necesita emoción, por supuesto, necesita gestos románticos, pero no puede depender de estas cosas, ya que si bien es verdad que estas cosas se disfrutan y que hay días de alegría, hay momentos muy buenos, pero también es cierto que hay momentos malos y que hay días de cansancio. Hay momentos que son de cercanía, pero también hay momentos que son de tensión, de conflicto. Hay temporadas dulces y hay temporadas amargas, pesadas. Entonces, si el matrimonio se apoya solamente en cómo se siente cada uno, terminará siendo inestable,
terminará desviándose de este camino de santidad que el pacto matrimonial nos marca. Por eso, si nosotros apoyamos nuestro matrimonio en el pacto, vamos a poder atravesar siempre con firmeza los cambios de la vida. Y esto me lleva a afirmar que el pacto matrimonial le da estabilidad al amor, le da estabilidad al matrimonio. El amor verdadero no solo se expresa en momentos románticos, también se expresa o se demuestra en la permanencia, en la perseverancia. El amor verdadero se ve en la fidelidad cotidiana, se manifiesta en la decisión de seguir construyendo, aun cuando hay desgaste, aun cuando haya diferencias o pruebas. Justamente es en esos momentos cuando el pacto se vuelve más importante, en realidad se vuelve esencial, ya que el pacto matrimonial le dice al corazón: no voy a tomar decisiones permanentes basadas en emociones pasajeras, no voy a tomar decisiones a la ligera. El pacto matrimonial le dice a la relación: vamos a luchar por esto. Le dice al hogar: no nos vamos a rendir con ligereza. Pero sobre todo le dice a Dios: queremos honrar lo que prometimos delante de ti. Mis hermanos, una de las tragedias de este tiempo es que muchas personas interpretan cualquier dificultad matrimonial que aparece como una señal de que eligieron mal. La verdad es muy otra. Aún los matrimonios más saludables atraviesan momentos difíciles. Yo suelo decirle a las personas que atraviesan problemas, no solo matrimoniales, cualquier tipo de problemas, que una de las estrategias favoritas del diablo es hacerles creer en esos momentos difíciles que a nadie más le pasa, que solo a ellos les sucede, cuando la Biblia afirma todo lo contrario, ¿verdad? Que los mismos padecimientos de nosotros se van cumpliendo en muchos hermanos alrededor del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos, entre matrimonios que se destruyen y matrimonios que permanecen? Bueno, la diferencia ciertamente no está en que los que permanecen nunca tengan conflictos. La diferencia está en que estos han entendido que el pacto matrimonial los llama a trabajar, los llama a madurar, los llama a perseverar. Pero cuando falta ese sentido del pacto, cualquier molestia, cualquier pequeño roce parece una razón suficiente para enfriar la relación, para guardar silencio, a veces por más de un día o varios días, y hasta para separarse. Cualquier decepción, incluso pequeña, parece justificar el distanciamiento. Cualquier discusión, cuando falta sentido del pacto, nos parece una amenaza para nuestro matrimonio. Pero si en cambio somos conscientes, si en cambio hemos asumido la importancia del pacto matrimonial, vamos a aprender a enfrentar los problemas sin poner en juego el valor de la relación a cada instante. En otras palabras, vamos a eliminar de nuestro vocabulario la palabra separación y sobre todo la palabra divorcio, que lamentablemente está tan de moda, ¿verdad? Hermanos, ciertamente todo esto que estamos diciendo no pretende que miremos para otro lado cuando hay problemas. Honrar el pacto matrimonial no significa ignorar los problemas. En realidad significa enfrentarlos con seriedad, enfrentarlos con decisión, sin liviandad, sin espíritu de abandono, de rendirnos fácilmente. Honrar el pacto matrimonial, la santidad del matrimonio, significa que aun cuando haya cosas que están mal, y siempre las habrá, porque somos humanos, aun cuando haya cosas que corregir, el corazón
el alma, la mente, el espíritu y aún el cuerpo siguen comprometidos con el otro y comprometidos con la restauración de la relación, con la reconciliación tan necesaria. En definitiva, con la unidad y con el propósito que Dios tiene para cada matrimonio. Así que el pacto matrimonial, una de las cosas más importantes que produce es responsabilidad. Puede tomar nota de eso si quiere, responsabilidad. Por supuesto, hermanos, al hablar de pacto matrimonial, eh, no estoy tratando de decir que, bueno, ya que estamos casados, no importa cómo nos tratemos, sino todo lo contrario. El mismo título que están observando lo dice. Justamente y porque existe un pacto, nuestra responsabilidad es mayor. Es como con el pacto bautismal, ¿verdad? Al bautizarnos en el nombre de Jesucristo, nuestra responsabilidad para con Dios aumenta. Así también es en el matrimonio. Entonces, la idea de pacto no trae una licencia para descuidarnos. Ya la conquisté, ya lo tengo, ya estamos casados, así que nos podemos descuidar, podemos tratarnos como sea, total, ya estamos juntos. No, no, no. La idea del pacto es todo lo contrario, es un llamado al cuidado responsable, a la fidelidad. Hay matrimonios que dicen creer en esto, hay matrimonios que aparentemente creen en el compromiso, creen en el pacto, pero en algún momento, a veces muy temprano en su vida en común, dejan de practicar la responsabilidad y dejan de cultivar la relación. Recuerdo que en la conferencia pasada hablamos un poquito de la importancia de cultivar la relación. Hay matrimonios que dejan de conversar, o si conversan lo hacen sin mucha atención del uno para el otro. Ya no se tratan con delicadeza, ya no cuidan el tono, ya no protegen el vínculo, ya no protegen el corazón del otro, ya no alimentan la cercanía. Todavía creen en el pacto, tal vez hasta hablan del pacto, pero en la práctica están viviendo con negligencia. Es lo contrario de diligencia. Y cuando somos negligentes, hermanos, sencillamente dejamos de honrar a Dios. El cimentar nuestro matrimonio en el pacto verdadero, en la santidad del pacto matrimonial, nos va a conducir, como ya estamos diciendo, a la responsabilidad, nos va a conducir a ser intencionales en todo lo que hacemos, aún en los más pequeños detalles. El honrar este pacto nos va a motivar a cuidar lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando construimos nuestro matrimonio sobre todo esto, sobre la santidad del pacto, somos capaces de recordar, aún en momentos difíciles, que fidelidad es mucho más que permanencia física, es mucho más que simplemente no engañar al cónyuge con una tercera persona. Fidelidad es también permanecer presentes con el corazón, permanecer con nuestra actitud, con nuestro trato hacia el otro y con nuestro esfuerzo. Ser parejas del pacto, hermanos, del pacto matrimonial, significa que asumimos responsabilidad una vez más en muchas áreas. Por ejemplo, en el área de la comunicación, cuidamos las palabras. Muchas relaciones que se rompen sencillamente por la acumulación de palabras ásperas, de ofensas verbales. No se rompen de golpe, pero sí por la acumulación de esas frases, de esas expresiones, a veces de esas muecas, de esos gestos que terminan por matar la relación.
Hermanos, ser parejas de pacto también significa cuidar el tiempo. Y quiero ser muy enfático en este punto porque hoy más que nunca vivimos en una crisis con respecto a la administración del tiempo. Tal vez una de las frases más comunes, uno de los pretextos más frecuentes que oímos es no tengo tiempo, no tenemos tiempo. El amor se enfría, hermanos, cuando las cosas importantes del matrimonio siempre se dejan para después. Tenemos que ser responsables en ello. Ser parejas de pacto significa también cuidar la pureza, porque el corazón, nuestro corazón, se puede desviar mucho para cuando ya nos damos cuenta, para cuando hay una caída visible. Y ser parejas de pacto también significa cuidar la confianza. Esto es algo muy delicado, porque la confianza, al decir de un pensador, casi nunca regresa al lugar de donde huyó. Después que se pierde la confianza, cuesta mucho restaurarla. Yo le diría que es uno de los principales tesoros de la pareja, la confianza y la confianza mutua. Por eso el pacto nos exige fidelidad en todo término, en todo aspecto. Es decir, una fidelidad que trabaja, que no descansa, que vigila, que corrige aún lo más pequeño, que se esfuerza a diario por mejorar. Hermanos, la fidelidad no espera que todo se arregle solo, no se encoge de hombros, no mira para otro lado. La fidelidad colabora con Dios para edificar el matrimonio. Hay otro asunto sobre lo cual también necesitamos hablar hoy, y es el de las decisiones diarias, porque las decisiones diarias reafirman el pacto matrimonial. En ocasiones, cuando predicamos de este y de otros temas también, hablamos de la importancia de las decisiones diarias. Realmente toda la vida, no solo la vida en pareja, es el producto, es la suma de decisiones que nosotros tomamos. El pacto matrimonial comienza con una, precisamente, comienza con ese día, el día de la boda, a partir del cual todo lo vamos haciendo juntos, ¿verdad? Dejamos de ser dos individuos, pasamos a ser una sola carne, como ya hemos enseñado, pero esa vida, ese pacto matrimonial que comenzó allá frente al altar, va a ser sostenido indudablemente con decisiones que se tomen en la vida diaria. En el altar, hermanos, solamente está el comienzo, pero la reafirmación de este pacto se tiene que hacer todos los días y se tiene que hacer a través de pequeñas decisiones diarias. ¿Le doy o no le doy un beso? ¿Le digo o no le digo que le amo? Y son decisiones que se tienen que tomar constantemente. El pacto matrimonial se reafirma entonces cuando, por ejemplo, escogemos hablar con respeto en lugar de responder con dureza. Se reafirma cuando preferimos escuchar antes que atacar, cuando decidimos perdonar en vez de alimentar resentimientos. Se reafirma cuando protegemos nuestro corazón de influencias indebidas, de malos consejos, de personas que, hay que decirlo, no siempre quieren el bien de nuestro matrimonio. Hay personas que lamentablemente a veces quieren lo contrario. El pacto matrimonial, el amor en el matrimonio, se reafirma cuando ponemos límites saludables a terceros, cuando le ponemos límites a ciertas conversaciones, incluso cuando descartamos por completo algunas de ellas. Y también cuando le ponemos límites a actitudes propias que pueden debilitar la relación. ¿No creen ustedes que hay actitudes que perjudican la relación? Yo sí lo creo. Hermanos, un matrimonio fuerte, un amor que va a durar para toda la vida, se construye no solo con tarjetas románticas, con
canciones románticas, con momentos bonitos, se construye sobre todo con hábitos consistentes, con hábitos saludables y más que todo con hábitos espirituales. Nunca podremos exagerar la importancia de esto último, de los hábitos tales como el estudio de la palabra de Dios, la oración diaria, etcétera. Todos conocemos estas cosas. De manera, hermanos, que muchas veces el problema en el matrimonio o el conflicto de la pareja no se debe a que ocurrió una catástrofe grande, sino que simplemente dejaron de hacer cosas pequeñas como conversar, como pedirse perdón o mostrar algún gesto de aprecio al otro o gratitud. Dejaron de compartirse las cosas, de compartir cargas o de expresarse afecto o de hacer de vez en cuando una evaluación, una revisión del rumbo que la familia está tomando. Y muchas veces dejan de orar, que es lo más grave. El pacto matrimonial, como muchas otras cosas de la vida, necesita mantenimiento espiritual, mantenimiento práctico. Yo creo que todos aquí le damos mantenimiento a cosas que tenemos, ¿verdad? Como el carro, como una puerta, ¿verdad? Que comienza a chirriar y decidimos ponerle aceite para que no nos ande despertando cuando alguien la abre. Y así también es el matrimonio, así también es este pacto. Necesita cuidado y mucho cuidado. No basta con decirle una vez al día o a veces una cada 3 o 4 días, te amo. No basta. El pacto matrimonial requiere que vivamos de tal forma que el otro sepa que expresiones como esas o como esa tienen peso, están cimentadas en algo mucho más firme que las palabras. No basta con que uno u otro diga, estoy comprometido, estoy comprometida. El pacto matrimonial, hermanos, se tiene que demostrar con presencia, se tiene que demostrar con fidelidad, con consideración y con responsabilidad, como ya hemos dicho. Yo comparo esta relación con lo que hacemos con el dinero. Lo depositamos o lo retiramos, lo recibimos o lo gastamos. El matrimonio es así, hermanos, es como una cuenta bancaria en la que hacemos depósitos o retiros. Recuerdo hace unos cuantos años, cuando todavía estábamos en Colombia e íbamos para Portugal y comenzamos a tramitar nuestros documentos para emigrar para allá, las visas religiosas y todo eso, que una señora que nos atendía allí en el consulado portugués en Colombia, en Bogotá, se sorprendió cuando vio nuestro papel, nuestra acta de matrimonio y mirándonos nos dijo, son la pareja con más años de casados que ha entrado a este consulado. Y por aquellos tiempos teníamos como unos 20 años de casados y nos quedamos mirándonos sorprendidos, mi esposa y yo, como diciendo, tan mal está la institución matrimonial, tan mal están los matrimonios ahora que alguien se sorprende porque una pareja duró 20 años junta. Y en las charlas que mantuvimos con esta señora en más de una ocasión, ya que tuvimos que regresar varias veces al consulado, recuerdo una en la que terminé orando por ella porque me dijo que se estaba separando y que ese día habían peleado porque la tapa del dentrífico, de la pasta dental, su esposo no la había colocado en su lugar y esa había sido la pelea que habían tenido. ¿Se imaginan, hermanos? Entonces, tenemos que ser conscientes del manejo de esta cuenta y asegurarnos, como le dije ese día a esa señora, que los retiros que estamos haciendo no superen los depósitos
para que la cuenta no se ponga en rojo, para que el saldo no se vuelva negativo. Porque cada actitud mía o tuya suma o resta. Cada palabra que decimos fortalece o debilita, levanta o derriba. Cada decisión que uno toma, por pequeña que sea a veces, puede ayudar al otro, lo puede cuidar, lo puede hacer sentirse bien o lo puede definitivamente lastimar o aún avergonzar. Por eso debemos comprender, hermanos, que el pacto que hoy estamos hablando, que hoy estamos estudiando, es mucho más que una doctrina que Dios le entregó al profeta Malaquías. Es mucho más que una idea abstracta, que una parte de la teología bíblica. Es mucho más. Es una realidad que se expresa en la conducta diaria de los esposos. Eso me lleva a decir que va a ser el pacto matrimonial el que nos proteja en los tiempos difíciles. Precisamente la pregunta es entonces, ¿estaremos firmes en nuestro pacto cuando esos momentos lleguen? Y muy probablemente muchos de los que están aquí en la conferencia han pasado por tiempos difíciles y los han podido superar gracias a que habían asumido antes la santidad del pacto matrimonial. Porque es la realidad, hermanos, ningún matrimonio está exento de pruebas. Todo matrimonio pasa por temporadas de escasez, de cansancio, de diferencias profundas, de enfermedad, especialmente los que ya nos vamos poniendo mayorcitos, de presión por los hijos, temporadas de crisis emocionales de uno o del otro o de los dos, de desgaste emocional y aún de frustraciones que no se hablaron en su debido momento. Y es en esas temporadas difíciles que el matrimonio va a necesitar algo más fuerte que los sentimientos, algo más fuerte que el entusiasmo, incluso algo más fuerte que el poder adquisitivo que hoy día parece ser el mago que todo lo resuelve. Y sabemos que no es así. Las temporadas difíciles en el matrimonio, lo que necesitan para resolverse, para superarse, para atravesarse con éxito, son raíces. Y el pacto matrimonial es esa raíz firme, fuerte, que se vuelve también un escondedero, un refugio en tiempos difíciles. Cuando llegan los días difíciles, hermanos, uno va a poder recordar, si ha asumido esto que estamos enseñando, que estamos juntos no solo por emoción, mucho menos por el que dirán. Todos conocemos historia de parejas que simplemente no se separan por el que dirán, pero no debe ser así en nuestro caso. Vamos a pensar, vamos a recordar en días difíciles que estamos juntos por una decisión santa, porque fue Dios el que nos unió, porque Dios fue nuestro testigo y por lo tanto no vamos a tratar nuestra relación con ligereza. Por supuesto, y lo dijimos antes, esto no significa que vamos a negar el dolor o que vamos a fingir que todo está bien, pero significa que aún reconociendo la dificultad, aún viendo y aceptando y asumiendo que tenemos un problema, todavía creemos que nuestro matrimonio vale la pena. Todavía creemos que Dios puede obrar y de hecho quiere obrar. Todavía creemos que la relación que hemos emprendido hace ya X años merece ser atendida, merece ser cuidada y si se ha dañado, merece ser restaurada. Hay muchos matrimonios, hermanos. Probablemente aquí haya alguno que han estado a punto de perderse y más de una vez en algunos casos, pero se han salvado. ¿Quieren saber cómo?
Se salvaron gracias a que ambos decidieron dejar de pensar como personas heridas solamente. Lo que él me hizo, lo que ella me dijo, etcétera. Dejaron eso, podemos llamarlo autocompasión, autoconmiseración incluso, y empezaron a pensar más bien como personas de pacto, como personas resueltas a honrar la santidad del pacto matrimonial, que en definitiva es lo mismo que honrar a Dios. Cuando se piensa como persona herida, como pobrecito de mí o pobrecita de mí, la herida nos habla, la herida nos dice, aléjate de esta persona. La herida nos dice, ya no más. El orgullo, que también tiene voz, nos dice, no cedas, no le des la razón. O la frustración, que de vez en cuando habla también, nos dice, ya, deja de intentarlo, ya, ríndete. En cambio, el pacto, cuya voz es santa, nos dice, busca ayuda, conversen, corrijan, oren, tomen decisiones, pero no traten este asunto a la ligera. No deshonren lo que Dios estableció para ustedes. Una vez más, hermanos, el pacto no niega la crisis ni niega el dolor. El pacto atraviesa esos momentos con fe, los enfrenta con seriedad y sobre todo con esperanza. Así que, hermanos, estamos hablando que el amor que dura, el amor que permanece, el pacto que se mantiene firme, es precisamente el del amor que ha aprendido a permanecer. Y qué poco se habla de esto ahora, ¿verdad? No vemos esto en nuestra cultura prácticamente. Hoy se habla mucho, en cambio, de enamorarse, de emocionarse, de disfrutar, de reír. Pero se habla muy poco de permanecer cuando vienen los días difíciles, cuando vienen las pruebas, las dificultades. Y sin embargo, una de las mayores virtudes del pacto matrimonial, del amor verdadero, el compromiso, es la perseverancia. Permanecer, perseverar, es clave. Y no es resignarse a vivir mal, a sufrir maltratos y cosas, sino ser permanentes en esto de construir bien, ser permanentes en esto de decidir correctamente. ¿Qué es perseverar? ¿Qué es permanecer en el pacto matrimonial? Es seguir sembrando, es continuar creyendo que el diseño de Dios es bueno y a pesar de todo sigue siendo bueno, aún en medio de lo que puede pasar, aún en medio del trabajo que cuesta a veces vivir en el pacto matrimonial. Porque es un trabajo, hermanos, es un trabajo. El amor que dura para toda la vida, la santidad del pacto matrimonial, se sostiene entonces con mucho más que momentos emocionantes, como dije en la conferencia pasada, con mucho más que paseos y vacaciones. Se sostiene con convicciones y convicciones profundas. A los hombres, les digo, se sostiene cuando el esposo aprende a ser fiel en todo aspecto, cuando aprende a ser responsable por su esposa, por su casa, y cuando aprende también a estar presente para ella. Hay muchos maridos responsables, serios, fieles, pero ausentes. Tengo que enfatizar eso. Hay papás que trabajan mucho y no dejan que a sus hijos les falte nada, pero son papás ausentes, aunque ese es tema para otra conferencia. Hermanos, el amor que dura para toda la vida es uno que se sostiene también, y ahora le hablo a las hermanas, cuando la esposa aprende a honrar al marido,
cuando aprende a edificar su casa, en palabras de Salomón, cuando aprende a vivir con Él con sabiduría. Tal vez estas cosas son peticiones que hoy debemos presentar en nuestra oración final. Hermanos, el pacto matrimonial se sostiene cuando ambos entienden que el matrimonio no es una lucha entre dos personas, no es una competencia, sino una alianza para glorificar a Dios. Juntos glorificar a Dios. Los matrimonios que permanecen, que llegan lejos, hay que confesarlo, también lloran, también discuten y de vez en cuando también se cansan, por no decir se hartan, pero aún así llegan lejos. Y usted dirá, ¿cómo? Bueno, gracias a que han aprendido a volver sobre sus pasos, que han aprendido a hablar, que han aprendido a corregirse, a perdonarse y que han aprendido a recordar una y otra vez un momento, somos personas de pacto, somos un matrimonio de pacto. Así que el matrimonio necesita amor romántico, claro que sí, como sentimiento lo necesita, pero ese amor romántico debe estar siempre sostenido por algo más profundo, debe estar sostenido por el pacto. Y cuando marido y mujer entienden esto, cuando marido y esposa entienden y asumen que su unión matrimonial fue establecida delante de Dios y que delante de Dios continúa avanzando, entonces ambos van a comenzar a tratar su relación con mucha más reverencia, con mucha más responsabilidad, con mucha más madurez y con mucha más santidad. Recuerden, estamos hablando de la santidad del pacto matrimonial. Y este pacto santo del matrimonio es lo que le da al amor la estabilidad que necesita. Es la raíz que alimenta el amor. Le da también dirección al hogar, a los hijos. Le da fundamento firme a nuestra relación para que podamos atravesar pruebas, para que podamos reconocer errores y corregirlos y para que podamos continuar edificando. Todo matrimonio que viva con conciencia de esto que estamos hablando va a crecer, va a madurar. Si ha estado herido, si ha estado dañado, va a sanar y con el paso de los años va a ser una gran bendición para todos los que tengan que ver con él, hijos, nietos, el círculo familiar y, por qué no decirlo, la iglesia también y tantas otras personas que podrán ver en nuestro matrimonio un referente, un ejemplo para ellos. Necesitamos entonces desarrollar en esta noche esa conciencia del pacto matrimonial. Si queremos hablar de un amor que dura para toda la vida, si queremos hablar de un matrimonio que persevera hasta que la muerte los separa, hermanos, tenemos que comenzar por aquí. Tenemos que iniciar en el entendimiento de que el matrimonio se sostiene no solo con lo que sentimos, sino con lo que decidimos delante de Dios y con aquello que renovamos cada día a través de nuestras acciones. Es mi oración en esta noche, es mi petición delante de Dios que cada esposo y cada esposa que está escuchando esto pueda volver a ver al otro, a su cónyuge, como la mujer de su pacto, al decir de Malaquías, o el hombre de su pacto. Que cada uno de los que está aquí pueda sentir el peso santo de este compromiso. Y si ha dejado de sentirlo o lo ha sentido más liviano últimamente, es mi deseo que ese peso regrese, que esa honra regrese, que ese respeto regrese y que regresen también la intención de cuidar del otro,
de edificar nuestra relación, de permanecer en ella. Ese es mi deseo y el de Dios también, estoy seguro. Porque cuando la santidad del pacto matrimonial es honrada, el amor encuentra un terreno firme sobre el cual permanecer y sobre el cual florecer también. Les voy a dejar con este pensamiento. Dice, el amor embellece la relación matrimonial, pero la santidad del pacto matrimonial la sostiene. Una vez más, el amor embellece la relación matrimonial, pero la santidad del pacto matrimonial la sostiene. Vamos a dejar esto unos instantes más ahí para que lo puedan asimilar. Y voy a invitarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a orar, hermanos. Le he pedido a nuestro hermano Felipe que haga esta oración y que sea él también el que despida en esta noche esta conferencia.